Durante casi 10 años, la guerra de Troya había consumido la vida de héroes, reyes y pueblos enteros. 10 años de combates incesantes, de avances y retrocesos, de victorias efímeras y derrotas amargas. Ni griegos ni troyanos lograban imponerse de forma definitiva. La ciudad de Troya seguía en pie, inexpugnable tras sus murallas, mientras los ejércitos aqueos comenzaban a mostrar señales evidentes de agotamiento físico, moral y espiritual. Muchos de los grandes nombres de la guerra ya habían caído. Héctor, el mayor defensor de Troya, yacía muerto. Patroclo había sido vengado. Aquiles, el más grande de los guerreros, también había encontrado su destino. Áyax, consumido por la humillación y la locura, se había quitado la vida. La guerra, lejos de extinguirse, se volvía cada vez más cruel y desesperada. En ese contexto de desgaste absoluto, Odiseo, rey de Ítaca, se encontraba bajo la sombra de la desconfianza. Había sido protagonista del robo del Paladio, la estatua sagrada de Atenea que protegía a Troya, pero el acto había estado envuelto en traiciones, sospechas y sangre derramada. Incluso había matado, aunque de forma involuntaria, a uno de sus propios compañeros. La confianza del ejército griego hacia él estaba quebrada. Odiseo sabía que si quería redimirse y devolver la esperanza a los suyos, debía ofrecer algo extraordinario. Y fue entonces cuando, según se decía, la diosa Atenea insufló en su mente una idea tan audaz como peligrosa. Una idea que cambiaría para siempre el destino de la guerra. El adivino Calcante tuvo un sueño premonitorio. Un halcón perseguía a una paloma que se refugiaba en una grieta de la roca. Incapaz de alcanzarla, el halcón se retiraba, o eso parecía. Cuando la paloma salía confiada, el halcón reaparecía y la atrapaba. El mensaje era claro: la fuerza bruta había fracasado. Solo el engaño permitiría la victoria. Odiseo propuso entonces su plan. Los griegos fingirían retirarse de la guerra. Abandonarían el campamento, ocultarían sus naves y dejarían frente a Troya un gigantesco caballo de madera, tan grande que ni siquiera podría pasar por las puertas de la ciudad. En su interior se escondería un grupo selecto de guerreros. El caballo sería presentado como una ofrenda a Atenea, un símbolo de rendición y súplica por un regreso seguro. La idea fue recibida con incredulidad y rechazo. Parecía una locura suicida, pero el respaldo del adivino y la supuesta aprobación de Atenea inclinaron la balanza. El plan fue aceptado. El caballo fue construido, colosal e imponente. En su interior se ocultaron Odiseo, Diomedes, Menelao y otros héroes. El resto del ejército griego se retiró en silencio, escondiendo sus barcos fuera de la vista de los troyanos. Solo quedó Sinón, un hombre destinado a desempeñar el papel más peligroso de todos. Cuando los troyanos despertaron y vieron el campamento vacío, no podían creerlo. Tras años de asedio, los griegos habían desaparecido. El caballo de madera se alzaba ante las murallas como un misterio inquietante. Algunos desconfiaron, otros celebraron. Príamo, rey de Troya, ordenó traer a Sinón ante su presencia. Sinón relató una historia cuidadosamente construida. Afirmó haber sido traicionado por Odiseo, abandonado como sacrificio. Dijo que el caballo había sido construido como una ofrenda a Atenea y que su tamaño impedía que los troyanos lo introdujeran en la ciudad, pues si lo hacían, atraerían el favor de la diosa sobre sí mismos. La advertencia, lejos de disuadirlos, los tentó. A pesar de algunas señales ominosas y de las dudas de unos pocos, el caballo fue introducido en Troya. La ciudad celebró. Creyeron que la guerra había terminado. Bebieron, cantaron y se entregaron al descanso tras una década de horror. Cuando la noche cayó y el silencio se apoderó de la ciudad, el engaño se consumó. Desde el interior del caballo,
Odiseo y los demás esperaron pacientemente. Incluso resistieron una última prueba. Helena, acompañada de Deífobo, rodeó el caballo imitando las voces de las esposas de los guerreros, intentando provocar una respuesta. Uno de los hombres estuvo a punto de delatarse. Odiseo lo silenció, para siempre. Cuando todo quedó en calma, la trampilla se abrió. Los guerreros griegos descendieron y comenzaron a eliminar en silencio a los pocos guardias que aún vigilaban la ciudad. Abrieron las puertas de Troya y dieron la señal. Sinón encendió una hoguera. Desde la oscuridad, las naves griegas regresaron. Troya había caído. Lo que siguió no fue una victoria gloriosa, sino una masacre. Neoptólemo, hijo de Aquiles, fue el primero en derramar sangre. Sin piedad alguna, irrumpió en el palacio real. Príamo, anciano y desarmado, fue asesinado brutalmente. Su hijo Polites murió también. La reina Hécuba presenció el horror sin poder hacer nada. Las mujeres fueron encadenadas, los hombres exterminados. La ciudad fue saqueada casa por casa. El fuego devoró templos, palacios y calles. Troya ardió mientras sus habitantes eran asesinados o esclavizados. Algunos pocos fueron perdonados. Antenor, que en el pasado había protegido a Odiseo y Menelao, fue salvado por orden de Agamenón. Etra, la anciana madre de Teseo, fue rescatada por sus nietos. Pero estos gestos aislados no compensaron la magnitud de la tragedia. Finalmente, Troya quedó reducida a cenizas. Los dioses observaron en silencio. Zeus, profundamente decepcionado por la crueldad humana, lamentó haber permitido que aquella guerra llegara tan lejos. La victoria griega no fue celebrada en el Olimpo. Había sido obtenida mediante engaño, sacrilegio y sangre inocente. Así terminó la guerra de Troya, no con honor, sino con destrucción, no con justicia, sino con dolor. Una guerra que jamás debió haberse iniciado, una ciudad que jamás debió haber sido destruida. Un final que marcaría para siempre la memoria de dioses y mortales.